Él estudió en el taller de Carlos Chávez, después se fue a estudiar a Francia y posteriormente, bueno, siempre además se ha dedicado a la pedagogía. Es un personaje necesario para la historia de la música en México. Una de las personas que han contribuido de manera definitiva y radical a la difusión de la música. Uno de los compositores mexicanos ya consagrados, ya con una trayectoria realmente significativa. Es probablemente el compositor vivo hoy en día de México más importante. Creo, al igual que lo ha escrito y lo ha dicho el gran poeta colombiano Álvaro Mutis, que la música es la más alta forma de oración. Tuvo con mi padre una relación extraordinaria de retroalimentación de la música. Digo, a Mario se le ofrecía el panorama de toda la discoteca de mi padre, con partituras y todo, para aprender más música y oírla y gozar de ella, ¿no? Y a la vez, mi padre aprendió de él. Realmente se convirtió Mario, en los últimos años de mi padre, como un sol. Yo nunca dudé que yo iba a ser músico, siempre lo supe. Claro, ahorita lo formulo ya como adulto y como niño, uno no se formula esas cosas, ¿no? Cuando yo descubrí y empecé a entender cómo se escribía la música, qué querían decir esos símbolos fantásticos y raros, supe que ese lenguaje, ese, era el mío. Yo he tenido la fortuna de trabajar con Mario en diversos proyectos, en su taller de composición, tanto en la parte, en los procesos de la gestación de las obras como en la revisión de las mismas, digamos, como un especialista en ejecutante de instrumento de orquesta. Creo que ahí se puede hablar muy bien de lo que el mismo Mario pudo en su momento haber aprendido de uno de sus maestros más notables, como lo fue Carlos Chávez. Él estudió en el taller de Carlos Chávez, después se fue a estudiar a Francia y a su regreso fundó el grupo Cuanta y posteriormente, bueno, siempre además se ha dedicado a la pedagogía y paralelamente a esto también fundó la revista Pauta. Desde nuestro primer encuentro hicimos realmente muy buena amistad y ya con el tiempo formamos un grupo de improvisación musical que se llama Cuanta. Era un grupo de música electroacústica en donde era más o menos un grupo de vanguardia, ¿no? Utilizamos instrumentos no convencionales. También para Mario creo que fue muy importante este primer encuentro de grupo y esta formación de Cuanta, porque él empezó ya después de la formación del grupo Cuanta a experimentar con nuevas sonoridades de instrumentos tradicionales, a utilizar los instrumentos tradicionales de manera muy distinta y a provocar sonoridades que no habían sido exploradas anteriormente. Poco a poco me fui interesando más en la creación misma de la música, ya no tanto en la interpretación de la música. Y poco a poco me fui orientando hacia la composición de la música. No ser aceptado en el Conservatorio de Música cuando yo tendría 17 años, no me aceptaron. Y eso dio por origen que yo pudiera conocer a través de una amiga común a Carlos Chávez. Mario Lavista ha sido una de las personas que han contribuido de manera
definitiva y radical a la difusión de la música. Tiene una revista que él fundó que se llama Pauta, que cumple tal vez 30 años o 25 años de haber salido el primer número. A mí me parece que es fundamental que una revista de música sea una especie de puente, de vaso comunicante entre lo que pasa en el país y lo que pasa fuera del país. Tratar de originar un diálogo entre los colegas de otros países y los músicos de este país. En la fundación de Pauta fue muy importante el tomar en cuenta que queríamos una revista, digamos, de música pero cruzada de literatura. Una revista que pudiera ser leída por personas que no fueran músicos. Porque, bueno, me parece muy importante que conozcamos lo que ha pensado, lo que ha reflexionado, lo que ha dicho de la música, por ejemplo, Baudelaire, lo que ha dicho sobre la música en México Arreola, aunque no lo diga, teóricamente ha escrito un cuento de música, lo que ha dicho Alfonso Reyes, lo que ha escrito Mutis, el mismo Alejandro Rossi, Thomas Mann. Es decir, me parece importantísimo que el músico conozca el pensamiento musical de literatos y de poetas. Es una revista de análisis musical y de difusión musical clásica, pero de la música y sus relaciones con la poesía, con la pintura, con la danza. Ha publicado poemas de José Emilio Pacheco, de Ezra Pound, de Baudelaire, es decir, entonces se trata de una revista de carácter intelectual, sin igual, sin parangón en relación a lo que se ofrece al medio cultural mexicano, cuando menos con respecto a la música. Porque de algún modo la revista Pauta es una revista de música, pero también de literatura. Siempre ha estado muy presente la literatura, no solo, digamos, con presencia de cuentos, poemas, etcétera, sino también nos hemos preocupado porque los propios músicos escriban. Y eso está muy presente en la revista, pero siempre está zozobrando, ¿no? Digamos, siempre cuando llegan recortes en los presupuestos, parece que uno de los objetivos primeros es, bueno, pues vamos a terminar con la revista Pauta, y por alguna misteriosa razón ha perdurado ya 30 años. Es una especie de actitud alemana para hacer una revista que dure 30 años, es decir, de veras no dejarse ganar la partida, porque es muy fácil perder la partida, porque en realidad, en última instancia, ¿a quién le importa una revista de música? Yo creo que es muy importante, yo creo que es fundamental, pero fuera de un pequeño grupo de músicos o de literatos o de poetas, no creo que a nadie piense en que es fundamental tener una revista de música, y menos una revista de música clásica, no de música de rock que vende más, o una revista de jazz que también vende más, no, una revista de música clásica, donde se va a hablar desde Monteverdi, Chopin, Stravinsky, hasta los contemporáneos, Ligeti, Berio, Javier Álvarez, Gabriel Ortiz, en fin. Entonces, pero estamos ganando, afortunadamente. Perdóname, Juan Carlos, perdóname. Yo creo, perdónenme. Yo creo que aquí los clarinetes tienen un error, que nunca están entrando con los segundos. El oboe, toda una octava alta. Luego, aquí en los violines primeros, ese es un error. Debe ser triple de 32avos, o sea, pam, tan, tan, tirararán, no es pam, tita, tatán, sino tan, tirararán, ¿sí? 57. No, pues nada más, en realidad, es una obra tan fácil. Lo que vaya surgiendo, 50. Bueno, lo que vaya... Mario siempre tiene mucha curiosidad por experimentar con los instrumentos, por ampliar el rango expresivo, el rango técnico,
las posibilidades técnicas de los instrumentos. Entonces a los instrumentistas él nos plantea muchos desafíos, dice yo quiero que esto suene así, ¿se puede o no se puede con tu violincito? A ver, pruébale. Mario tiene un lenguaje muy personal, su música es extremadamente refinada, es muy cuidada, realmente cuida todos los aspectos, el aspecto de la forma, el timbre, es una música muy sutil, es una música muy espiritual, por así decirlo. Pienso, por ejemplo, en Reflejos de la Noche, que es esta obra que escribió para el Cuarteto Latinoamericano, es una de las piezas que más me gustan de Mario. Es una obra muy poética, es una obra incluso casi visual, muy plástica, ¿no? Uno escucha Marcias, uno escucha el canto del alba y sabes que es Mario, lo reconoces inmediatamente. Recuerdo, bueno, por supuesto, Cabeza de Vaca, es la película que más presente tengo con Nicolás Echeverría y recuerdo la música, pues lo que pasa es que la recuerdas, es algo muy especial porque se sale completamente de los cánones hollywoodescos, ¿no? De toda la típica música de película que escuchamos en cualquier película de Spielberg, ¿no? Y de pronto ves a Cabeza de Vaca, que es una película increíble, y ves estos nuevos sonidos y esta sonoridad, inmediatamente te pone en otro plano muy distinto, ¿no? al que estamos muy acostumbrados. Somos como un viejo matrimonio, digamos, ya nos conocemos bastante bien. Generalmente yo le muestro a Mario en una etapa ya muy avanzada de edición un corte ya bastante aproximado, el corte final, y entonces bueno, entre los dos discutimos qué instrumentos, sobre todo en qué momentos debe tener música, en qué momentos debe ir en silencio. Mario es una gente en ese sentido muy discreta. En cuanto a la música se refiere, siempre pues la música de Cabeza de Vaca es de lo mejor que hemos hecho. Claro, contrasta mucho con mis primeros trabajos, por ejemplo con Judea, que fue música electrónica. En Judea es interesante porque yo casi no grabé sonidos ambientales o música en el sitio de la filmación. La Judea es la Semana Santa Cora, es una de mis primeras películas y es una película con muchísima acción. De hecho, es una especie como de recreación, de una especie como de gran batalla. Mario además tiene una capacidad que, por ejemplo, yo no tengo, didáctica. Sus conferencias sobre música en el colegio son formidables, con una gran tranquilidad, sin papel, ¿no? Explica lo que vamos a oír. Ustedes ven al principio, creo que es el violín primero, segundo. Bueno, uno de los aspectos que Mario ha trabajado en su obra es lo que él llama el nuevo renacimiento instrumental, es decir, utilizar instrumentos como este que tienen 300 años de construidos y que no han cambiado nada para producir sonoridades diferentes. Y eso es un asunto técnico, digamos, que con este mismo arco, al pasarlo en la cuerda, puedes encontrar nuevas formas, nuevas posibilidades de producir sonoridades que en el siglo XVII, XVIII, XIX no se conocían. ¿Qué quiere decir un microtono? Quiere decir que son intervalos menores a un semitono.
Lo que quiero decir es lo siguiente. Si tomamos en consideración el piano y seguimos las teclas una por una, la afinación que tienen estos intervalos es de semitono, o sea, medio tono. Es decir, estamos hablando de esto. Esto que estoy tocando son intervalos de semitono. Es lo que se conoce como el sistema temperado. Eso no quiere decir que no hay intervalos menores a este semitono. Puede haber intervalos menores. Y la prueba está en que la música hindú, la música árabe, la música japonesa utilizan este tipo de intervalos. Entonces Occidente en el siglo XX vuelve a tomar estos intervalos menores al semitono. Y es lo que conocemos como microtonos. Entonces los instrumentos como la flauta, el oboe, que están construidos para el sistema temperado de semitonos, ahora con las nuevas técnicas, las nuevas digitaciones, pueden también producir intervalos menores a un semitono. Y eso nos permite a los compositores introducirnos a un mundo fantástico que es el mundo no temperado. Yo estoy seguro que si Mozart viviera hoy, sería el primero en estar empleando todos estos nuevos posibilidades técnicas y expresivas. Yo estoy convencido. Cuando un violinista, esto tiene que ver con Pitágoras y la subdivisión de una cuerda. Una simple cuerda, cualquiera que ésta sea, vamos a suponer la cuarta cuerda del violín, que es la cuerda de sol. ¿Sí? Si nosotros agarramos esa cuerda y la tocamos a la mitad, nos va a dar un sonido armónico, que es una octava arriba de ese sonido, pero ya es un sonido armónico. Si la dividimos en 3 partes, nos va a dar una quinta. Si la dividimos en 4, nos da... En fin, la podemos ir dividiendo, y poco a poco aparecen armónicos superiores, digamos, hasta llegar al 16, 17, 18. Todos esos sonidos, cuando nosotros oímos un sonido en la cuerda o un sonido en el piano, por ejemplo, el sol. Este sol se oye así porque estamos escuchando todos sus armónicos. Lo que pasa es que están integrados a este sonido. Pero una cuerda de violín lo podemos separar cada uno de esos sonidos. Entonces podemos utilizar solamente los sonidos armónicos que produce este sonido fundamental. Lo que yo hago, que me interesó muchísimo, es hacer, por ejemplo, un cuarteto de cuerdas como Reflejos de la Noche, en el que todos los sonidos que aparecen, todos son sonidos armónicos. No hay un solo sonido real. Todos son parciales, que le llaman los físicos, sonidos parciales. Digamos que los sonidos armónicos son reflejos de un sonido fundamental que nosotros no escuchamos, pero que produce todos esos sonidos reflejos. Cuando estos sonidos reflejos no los escuchamos, es que están integrados a este sonido, por eso es tan rico el sonido. Mario es un compositor que usa intervalos, es decir, distancias de notas muy prefijadas en un lenguaje de él. Es un lenguaje realmente muy apolíneo. Él usa, por ejemplo, mucho los intervalos disminuidos que para otros compositores o en otro tipo de lenguaje sonarían disonantes. Él los hace muy acordes. Por ejemplo, este tipo de intervalo. Una frase con estas notas. Que es el principio de ofrenda, por ejemplo.
caso, por ejemplo, un multifónico puede ser muy harsh, ¿no? Muy duro, como... Suena como a camotero. Como camotero, sí, ¿no? Sí. Ese es uno de mis grandes, ese fue uno de mis grandes retos siempre, ¿no? Ir con como el sonido del camote. Es maravilloso, ¿no? También. Claro. Mario Lavista es para mí uno de los compositores mexicanos ya consagrados, ya con una trayectoria realmente significativa, quien ha logrado quizás el mayor acercamiento con él mismo, la mayor de las identificaciones con su propia personalidad, y gracias a eso Mario tiene un estilo personalísimo, total y absolutamente congruente con él mismo. Mario es tan orgánico como su música a él, entonces yo creo que el lograr eso no es fácil en esta época. Que exige Mario es una entrega de, aparte de la música, las notas de alma. Él es muy importante con la música de Mario entregar todo tú. Y hay compositores que escriben música mucho más cerebral. La música de Mario siempre es de pecho, de alma. Mario entiende muy bien la arquitectura y la entiende profundamente en el sentido del tiempo y del espacio, que el tiempo y el espacio también la tiene la música. La música se desarrolla en el tiempo. Necesita un espacio, por supuesto, y ese espacio es arquitectónico siempre. Ese acercamiento música-arquitectura es siempre fuerte, muy poderoso. Habla de música, arte, filosofía, con mucha tranquilidad. Una persona de un pensamiento muy ordenado y de una gran cultura. O sea, tratar con Mario desde el primer momento uno siente que está delante de una persona de un intelecto muy amplio, ¿no? Es una referencia obligada, no solo para hablar de música, para hablar de política musical, para hablar de personajes de la cultura de México, como que el punto de vista de Mario siempre nos será fundamental para tomar postura frente a eventos, ¿no? Cuando pasa algo importante en el medio musical mexicano, algún nombramiento, alguna muerte, algún premio, como que inmediatamente uno quiere saber, Mario, ¿qué piensas, no? ¿Te parece atinado? ¿Te parece bien? Y como Mario habla muy directamente de lo que piensa, a todos nos enriquece. Es el primero en aceptar que no lo sabe todo. Entonces, desprendiéndose de esa alta investidura y de esa jerarquía, pues se acerca y pregunta, investiga, aprende. Entonces es el maestro que aprende en todo momento. ¿Qué me gustaría de ver de Mario? Quizá que explore un poco más con la electroacústica. Ya vimos un trabajo inicial que hizo con Wendy para cinta y fagot, pero a lo mejor nos gustaría ver también a Mario todavía un poco más dentro de ese mundo. A mí me gustaría que Mario compusiera un concierto para piano y orquesta, por ejemplo, ¿no? Porque el concierto de piano y orquesta es un formato per se, ¿no? Ya per se muy clásico, ¿no? A mí me parece que sería muy interesante que en alguna ocasión se planteara una obra de dimensiones gigantescas,
gran coro, una gran orquesta, una doble o triple orquesta, por ejemplo, ¿por qué no? A mí me gustaría tener un concierto para flauta de pico y orquesta de Mario Lavista, pero como Mario es muy necio y no lo ha hecho, tiene mucho trabajo y no lo ha concretado, pero el día que lo concrete, yo verdaderamente va a ser un enorme gusto poder estrenarlo. Obviamente más obras de fagot. Sabemos que fagot es el mejor instrumento de la orquesta y que yo busco es un concierto, fagot y orquesta. Yo no me atrevería a saber qué le falta a Mario. Él está trabajando y nos da, ojalá nos diera más sorpresas. No creo que le falte nada, yo creo que si ya no volviera a componer una nota ya nos dejó una obra muy interesante, muy valiosa. Todo lo que componga vendrá a enriquecer el acervo de la música de concierto mexicana. Bueno, eso habla de la generosidad de mis alumnos, ¿no? Mucho. De todas maneras, insisto lo que decía al principio, hombre, yo agradezco mucho la opinión de mis colegas y de mis pares. Pues es lo mejor que a uno le puede pasar, claro.